Vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es el práctico de motor 1. Este es uno de los prácticos más importantes, por lo menos para cátedra 2. La realidad es que suele ser muy tomado, así que si tienen que priorizar un práctico de neuro que van a estudiar, estudien primero más que nada este práctico. Sería esencial que puedan estudiar obviamente los prácticos que estuvimos viendo anteriormente, porque como ya dije en uno de mis videos anteriores, son la base para después poder entender lo que viene más adelante. Pero bueno, si se ven en la situación de tener que priorizar un práctico porque no llegan a terminar de estudiar o lo que sea, prioricen este TP porque es sumamente importante. Vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible para que lo puedan entender y lo puedan ir razonando a medida que lo voy explicando, porque es un práctico que realmente las cosas que hay que estudiar de memoria no son tantas, pero sí hay que razonar y hay que pensar y hay que entender por qué es que llegamos a ciertas conclusiones en ciertas preguntas del choice. Pero van a ver que no es tan complicado, ¿no? Una vez que lo entendemos, se vuelve bastante sencillo. Pero bueno, arranquemos. Nosotros vamos a tener que... tenemos tres tipos de movimientos. Por un lado tenemos lo que son los movimientos reflejos. Estos movimientos reflejos son respuestas rápidas, estereotipadas y automáticas ante un estímulo determinado. Cuando hablamos de una respuesta que es estereotipada, nos referimos a que es igual en todas las personas. O sea, todas las personas van a tener el mismo tipo de respuesta. Después, por otro lado, decimos que es automática, que esto quiere decir que no son mediados por la voluntad. Por otro lado, tenemos otro tipo de movimiento que son los movimientos rítmicos. Estos son los movimientos cuyo inicio y terminación son voluntarios, pero una vez que son iniciados se realizan de forma refleja. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el caminar, el correr, el masticar. Primero tenemos un inicio que es voluntario, pero luego lo hacemos de forma refleja y cuando terminamos de hacerlo se hace de forma voluntaria nuevamente. Por último, tenemos lo que son los movimientos voluntarios. Estos son el resultado de un proceso cognitivo, por lo que son aprendidos. Van a mejorar con lo que es la práctica, o sea, la repetición y la práctica les van a dar mayor precisión hasta volverse casi automáticos o automáticos completamente. A estos movimientos voluntarios se los puede clasificar en movimientos voluntarios de tipo lentos, rápidos o balísticos. Los movimientos voluntarios de tipo lento se ejecutan en segundos o en menos de segundos. Son servoasistidos, es decir, que mediante su realización son ajustados y corregidos según la información periférica. Por otro lado, tenemos lo que son los movimientos voluntarios de tipo rápidos, que estos se ejecutan en 500 milisegundos y no hay tanto control como en los anteriores. Y por último tenemos lo que son los movimientos voluntarios de tipo balísticos, que estos se realizan en menos de 500 milisegundos y son independientes de las aferencias periféricas, o sea, son totalmente programados por el sistema nervioso central. Bien, ahora, el sistema motor tiene una organización. Una de las formas de organización de lo que es el sistema motor es una organización de tipo jerárquica, en donde vamos a tener que, en primer lugar, vamos a tener a el que comanda la batuta, digamos, que es el encéfalo, que este justamente está comandado por lo que es el plan motor, está comandado por lo que es la corteza motora, que puede ser la corteza motora primaria, suplementaria, la premotora. Estas lo que hacen es proyectar de manera directa hacia la médula espinal a través de lo que es el haz piramidal o córtico espinal que vimos en anato. Y también proyectan de forma indirecta a través de lo que son los núcleos del tronco del encéfalo. El encéfalo lo que hace es controlar el desarrollo de los movimientos voluntarios, o sea, planea lo que son los movimientos complejos. Bien, por otro lado, en segundo lugar tenemos lo que es el tallo cerebral. Este integra todo lo que es la información visual, vestibular y somática para el control de la postura y el equilibrio. Además, también coordina lo que son los movimientos oculares. Y por último tenemos lo que es la médula espinal, que es en donde va a haber circuitos necesarios para ejecutar a los movimientos reflejos
que puedan estar regulados por justamente estructuras superiores. Bien, también el sistema motor posee lo que es una organización somatotópica. Esta organización está presente en todas las estructuras involucradas en la ejecución del movimiento, o sea, desde la corteza hasta la médula espinal, y es a lo que llamamos como el homúnculo motor. ¿Se acuerdan que en somatosensorial, en el video, habíamos explicado que había lo que era un homúnculo sensitivo, que era una representación distorsionada en la corteza somatosensitiva de lo que era la totalidad somática del cuerpo? Bueno, en este caso, cuando hablamos de lo que es un homúnculo motor, nos estamos refiriendo a algo bastante similar, pero en las cortezas que están asociadas a lo que es la actividad motora. El homúnculo motor justamente es una representación motora distorsionada de todo el organismo sobre la corteza motora, sobre todo en la corteza motora primaria. Pero bueno, la organización del plan motor que a mí más me gusta es esta que me divide a lo que es el plan motor en arquitectos, capataces y albaniles. Esta es una descripción que se da en lo que es el Cardinali. Y es importante que la sepan, así que si van a estudiar un tipo de organización del sistema nervioso, de lo que sería nuestro plan motor, esta es la mejor para mí, la que mejor lo explica. Pero bueno, cuando hablamos de la organización del plan motor, podemos hablar de los arquitectos, los capataces y los albaniles. Es como si fuera una construcción, en donde ¿qué va a hacer el arquitecto? Los arquitectos son los que me diseñan el edificio. Entonces, justamente en nuestro plan motor, los arquitectos van a ser los que me diseñan lo que es el movimiento. Son los responsables de la planificación del movimiento. Y estos son la corteza premotora, la corteza motora suplementaria, la corteza parietal posterior, los núcleos basales o ganglios de la base y, por último, el cerebro-cerebelo. Ahora, por otro lado, tenemos lo que son los capataces, que estos, ¿qué van a hacer? Son los que organizan ese movimiento. Van a ser los responsables de ejecutar el plan motor. Y dentro de estos, los que forman parte, digamos, de esta categoría son la corteza motora primaria, el núcleo rojo, los núcleos motores del tronco del encéfalo, que estos son los núcleos vestibulares, los tubérculos cuadrigéminos superiores y por último la formación reticular. Por último tenemos lo que son los albaniles. Los albaniles son los que llevan a cabo el movimiento, o sea, en una construcción son los que van a construir el edificio y en este caso son los que van a generar ese movimiento, son los que van a producir el movimiento, estos albaniles. Y dentro de esta categoría, los que son los responsables son los que llamamos como las unidades motoras de la médula espinal y las unidades motoras de los pares craneales, que ahora vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de unidades motoras. Ahora, la falla de uno de estos tres, de cualquiera de los arquitectos, de cualquiera de los capataces o de cualquiera de los albaniles, la falla de cualquiera de ellos me va a generar una alteración en lo que es el plan motor. Bueno, el sistema motor contiene lo que es un control superior y este control superior está dado por la presencia de dos sistemas. Estos dos sistemas son el sistema dorsolateral por un lado y lo que es el sistema ventromedial por el otro. Estos dos sistemas están conformados por diferentes haces que descienden desde corteza o desde el tronco del encéfalo hacia niveles medulares y que justamente, como vimos en Anato, estos haces lo que hacían era cumplían con diferentes funciones. Algunos se encargaban de la inervación de ciertos músculos y otros de otros. Entonces, estos dos sistemas van a tener dos funciones en particular y van a tener haces que los van a conformar. Por un lado, el sistema dorsolateral vamos a tener que está conformado por lo que es el haz corticoespinal lateral cruzado, que ahora lo vamos a ver más en detenimiento, pero recuerden que el haz corticoespinal teníamos algunas fibras que decursaban en la línea media y otras que no. Por eso al haz corticoespinal lo podíamos dividir en un haz corticoespinal lateral y un haz corticoespinal anterior o ventral. Pero bueno, ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Lo que quiero que me sigan ahora es que el sistema dorsolateral está conformado por lo que es el haz corticoespinal lateral cruzado y también por el haz rubroespinal. Estos dos haces van a descender a lo largo de lo que es el sistema nervioso hasta niveles medulares,
para poder justamente formar lo que es este sistema dorsolateral, que va a tener la función de actuar sobre lo que son o de regular lo que son los músculos distales de los miembros, regulando así lo que son los movimientos finos. Ahora, por otro lado, nuestro sistema ventromedial está conformado por lo que es el haz reticuloespinal, el haz vestibuloespinal, el haz corticoespinal anterior, ventral o directo y el haz tectoespinal, que algunos lo consideran que forma parte de este sistema ventromedial y otros consideran que no. Yo se los puse acá para que tengan en cuenta que si lo tenemos que meter en alguno de estos dos sistemas va dentro de lo que es el sistema ventromedial. ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema ventromedial es regular los movimientos axiales y proximales de los miembros, manteniendo el equilibrio, la postura y la realización de los movimientos gruesos. Ahora vamos a ver para qué sirve cada uno de estos haces y vamos a entender que justamente la funcionalidad que tiene cada uno de estos haces me da la funcionalidad de lo que es el sistema ventromedial y el sistema dorsolateral. Pero bueno, el sistema dorsolateral, nosotros acá tenemos un gráfico que me muestra los dos haces que me conforman este sistema dorsolateral, que tenemos el haz rubroespinal, que está graficado en rojo, y por otro lado el haz corticoespinal cruzado. El haz rubroespinal vemos que nace de lo que es el núcleo rojo, mientras que por otro lado, a partir de lo que es la corteza cerebral, vemos que nace lo que es nuestro haz corticoespinal cruzado en azul, que vemos que como es el cruzado, decusa en la línea media en su porción inferior, mientras que el haz rubroespinal vemos que está descusando a nivel del mesencéfalo. Entonces el haz corticoespinal junto con el haz rubroespinal descienden contralateralmente, formando así lo que es el sistema dorsolateral en el cordón posterolateral de la médula espinal. ¿Y cuál es la función que cumple este sistema dorsolateral que está conformado por estos dos haces? Regula los movimientos finos, inervando la musculatura distal de los miembros contralaterales, porque vimos que decusaban ambos haces en la línea media. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es nuestro sistema ventromedial. Este sistema ventromedial va a estar formado por el haz vestíbuloespinal, el haz corticoespinal directo, el haz retículoespinal y el haz tectoespinal. Entonces, como vemos acá, el haz corticoespinal directo está representado en azul. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es nuestro haz reticuloespinal, que nace de la formación reticular y desciende, y nuestro haz vestíbuloespinal, que nace de lo que son los núcleos vestibulares laterales. Ahora, de estos tres se forman estos haces que descienden formando lo que es mi sistema ventromedial. Esto es para que entiendan cómo es que se forman estos dos sistemas, para que los vean graficados y que entiendan a qué me refiero con un sistema ventromedial y un sistema dorsolateral. O sea, yo sé que es muy abstracto todo esto que nosotros hablamos en neuro y que es muy difícil imaginárselo y representarlo, y yo creo que esta es la mejor manera para que puedan entender y darle una representación visual a todo esto para que lo puedan recordar con mayor facilidad. Entonces, este sistema ventromedial está ubicado medial y anterior a nivel de lo que es la médula espinal, por donde desciende. Y este se va a encargar de actuar sobre lo que es la musculatura axial y proximal de los miembros, permitiendo así controlar la postura y el equilibrio. O sea, inerva lo que son los músculos axiales, o sea, la porción media del cuerpo, y la musculatura proximal de los miembros. ¿Se acuerdan que el sistema dorsolateral se encargaba de inervar lo que era la musculatura distal? Por eso regulaba lo que eran los movimientos finos. Mientras que este sistema ventromedial justamente lo que hace es influir sobre las motoneuronas que inervan lo que son los músculos axiales y los músculos proximales de los miembros. Entonces, maneja todo lo que es el equilibrio, la postura, todo lo que es la funcionalidad de estos músculos que a los cuales se encarga de inervar justamente. Entonces, este sistema ventromedial tiene un origen que es subcortical y supraespinal, o sea, por debajo de la corteza y por encima de la médula espinal, excepto por lo que es nuestro haz corticoespinal directo, que la verdad el número de fibras que lo conforman, que ahora vamos a ver por qué les digo esto, no es tanto. Pero bueno, sigamos. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el haz corticoespinal. Antes quiero mencionar una cosa sobre lo que son nuestras vías descendentes.
Nuestras vías descendentes, la primera neurona de estas vías, a la cual vamos a llamar como neurona motora superior, contiene su soma ubicado en lo que es la corteza cerebral o puede ser también en un núcleo presente en el tronco del encéfalo. Y los axones que descienden a lo largo del sistema nervioso, o sea, los axones de estas neuronas que tienen su soma ubicado en la corteza o el núcleo del tronco del encéfalo, me van a conformar a lo largo del sistema nervioso, o sea, a lo largo de lo que es el tronco del encéfalo y la médula y demás, vamos a tener lo que es que forman estos tractos descendentes que teníamos ubicados en los diferentes cordones de la médula espinal. Ahora, por otro lado, el cuerpo de la segunda neurona de estas vías descendentes, a la cual vamos a llamar como neurona motora inferior, se ubica en el asta anterior de la médula espinal o en los núcleos de los nervios craneales en el tronco del encéfalo. Son las motoneuronas. Entonces, lo que quiero que entiendan de estas vías que vamos a ver ahora es que justamente están conformadas por dos neuronas. Una primera neurona, la cual llamamos como neurona motora superior, que puede originarse en corteza o en un núcleo del tronco del encéfalo, y una neurona motora inferior que está presente a nivel de lo que es el asta anterior de la médula espinal o en núcleos de los nervios craneales en el tronco del encéfalo. Entonces tengan este concepto en mente y ahora vamos a ver sobre lo que es cada uno de estos haces. Vamos a arrancar por lo que es nuestro haz corticoespinal. Nuestro haz corticoespinal tiene la primera neurona de la vía localizada en lo que es la corteza. Ahora, se puede ubicar tanto en la corteza motora primaria, en lo que es la circunvolución presentral, o área 4 de Brodmann. También puede estar presente en la corteza premotora o motora complementaria, que es el área 6 de Brodmann. Y por último, también puede estar presente en la corteza somatosensitiva primaria, en el giro postcentral o área 312 de Brodmann. De estas fibras que se originan a nivel de la corteza, solo el 40% de las neuronas de la corticoespinal se originan a nivel de lo que es la corteza motora. Esto es importante, esto es un dato que es re-choice y que vi que se tomó, así que es importante que esto lo sepan, así que presten la atención. Entonces, solo el 40% de las neuronas de la corticoespinal se originan en lo que es la corteza motora. Ahora, este haz desciende por el sistema nervioso, llega a nivel del tronco del encéfalo, pasa al mesencéfalo, pasa a lo que es la protuberancia y llega a nivel de lo que es el bulbo. A nivel del bulbo, el 90% de las fibras del haz corticoespinal van a decusar en la línea media formando lo que es la decusación motora, a lo que también llaman como la decusación piramidal o las pirámides bulbares. Pero bueno, las fibras que decusan en la línea media van a descender contralateralmente formando lo que es el haz corticoespinal cruzado o lateral, que dijimos que formaba parte de lo que era el sistema dorsolateral y desciende por lo que es el cordón lateral de la médula espinal. Y por otro lado, las fibras que no decusan en la línea media van a descender homolateralmente formando el haz corticoespinal directo o anterior, que formaba parte de lo que es el sistema ventromedial, el cual desciende por el cordón anterior de la médula espinal y solamente va a decusar por lo que es la comisura blanca anterior cuando llega a nivel de la médula espinal, donde se encuentra con lo que es la segunda neurona de la vía. O sea, esto era lo que yo les decía, que porque en el sistema ventromedial yo tenía un número de neuronas que formaban parte de este haz corticoespinal que era muy poco. ¿Por qué? Porque si lo pensamos, el 90% de las fibras decusa a nivel del bulbo y forma el haz corticoespinal cruzado lateral que va a formar parte de lo que es el sistema dorsolateral, pero solamente un 10% de estas fibras van a formar el sistema ventromedial. Entonces, de todas formas, este haz corticoespinal directo o anterior que forma parte de lo que es el sistema ventromedial, hay que tener en cuenta y saber que desciende por lo que es el cordón anterior de la médula espinal, pero que también va a decusar, pero en vez de decusar a nivel del bulbo como hacen las fibras del haz corticoespinal cruzado o lateral, lo que hace es decusar cuando llega al nivel medular, donde va a sinapsar con el cuerpo de la segunda neurona.
Bien, el cuerpo de esta segunda neurona entonces va a estar presente en lo que es el asta anterior contralateral de la médula espinal y son lo que llamamos con las motoneuronas alfa y gamma, las cuales los axones de estas motoneuronas salen del sistema nervioso formando lo que es la raíz ventral del nervio raquídeo, como vemos acá representado, para luego formar parte de diferentes nervios periféricos que se dirigen a inervar diferentes músculos. Entonces, estos dos haces tienen dos funciones diferentes. Por un lado, el haz corticoespinal lateral o cruzado se va a encargar de inervar los músculos distales contralaterales, encargándose de lo que son los movimientos finos, que se acuerdan que dijimos que esta era una de las funciones que tenía mi sistema dorsolateral. Mientras que por otro lado, el haz corticoespinal anterior ventral o también llamado directo, inerva bilateralmente a los músculos axiales y proximales de los miembros y el tronco, regulando así justamente la postura, que esta era la función que tenía mi sistema ventromedial. ¿Ven por qué? Uno de estos haces, o sea, el haz corticoespinal lateral, forma parte del sistema dorsolateral y el haz corticoespinal anterior o ventral forma parte de mi sistema ventromedial. O sea, tienen diferentes funciones cada uno de ellos y se correlacionan le dan realidad la función a lo que son mi sistema dorsolateral y ventromedial, junto con las funciones que también tiene el resto de los haces que forman parte de estos. Bien, entonces, el haz corticoespinal es el único que se origina en la corteza, o sea, todas las vías descendentes motoras que se dirigen hacia lo que es la médula espinal se originan a nivel del tronco del encéfalo, menos el haz corticoespinal que, como vimos, dijimos que se originaba a nivel de lo que era la corteza. Bueno, el otro haz que formaba parte de lo que era mi sistema dorsolateral era el haz rubroespinal. El haz rubroespinal, su primera neurona está ubicado en lo que es el núcleo rojo y sus axones justamente conforman este haz rubroespinal que se decusa en la línea media a nivel de lo que es el mesencéfalo y desciende contralateralmente por todo lo que es el tronco del encéfalo y la médula espinal. A nivel de la médula se ubica en lo que es el cordón lateral, llegando a nivel de lo que es el cuerpo de la segunda neurona en el asta anterior de la médula espinal, que es donde se ubica justamente esta. Esta segunda neurona son lo que llamamos como las motoneuronas alfa y gamma también, las cuales salen de la médula espinal, saliendo por lo que es la raíz ventral del nervio espinal para sinapsar con un músculo determinado. Esta vía, o sea, este haz rubroespinal, interviene en lo que es la regulación del tono de los músculos flexores o también llamados gravitatorios de los miembros superiores específicamente. Eso es importante que sepan. Es solamente la regulación del tono de los músculos flexores o gravitatorios de los miembros superiores. Ya más adelante vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de lo que es el tono de los músculos, o sea, el tono muscular. Pero bueno, por ahora quédense con este concepto que más adelante vamos a entender a qué nos referimos. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el haz vestíbulo espinal. Mi haz vestíbulo espinal dijimos que formaba parte de lo que era mi sistema ventromedial. La primera neurona de este haz vestíbulo espinal se encuentra en los núcleos vestibulares laterales y sus axones forman el tracto vestíbulo espinal que desciende por el cordón anterior de la médula espinal. Sus fibras van a decusar en la línea media por lo que es la comisura blanca anterior a nivel de la médula espinal y alcanza lo que es el asta anterior contralateral donde se encuentra el cuerpo de la segunda neurona. Que esta segunda neurona son las motoneuronas alfa y gamma, sus axones salen del sistema nervioso formando la raíz ventral del nervio raquídeo, igual que los dos anteriores. Ahora, esta vía va a intervenir en lo que es el mantenimiento del equilibrio, llevando lo que es la información para regular el tono de los músculos extensores o antigravitatorios. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que el sistema ventromedial participaba en lo que era el equilibrio y la postura? Bueno, justamente contiene haces que van a tener esta funcionalidad, van a participar en lo que es el mantenimiento del equilibrio. Bien. Nuestro haz reticuloespinal, tenemos haces que son reticuloespinales anteriores y haces reticuloespinales laterales. Entonces,
Este haz retículo-espinal en su totalidad dijimos que formaba parte de lo que era el sistema ventromedial. Por un lado, lo que es nuestro haz retículo-espinal anterior, o también llamado como protuberancial, va a tener su primera neurona a nivel de lo que es la formación reticular protuberancial. Su axón desciende homolateralmente, o sea, del mismo lado, por el cordón anterior de la médula espinal y va en busca del cuerpo de su segunda neurona, que está ubicada en el asta anterior de la médula espinal, que son las motoneuronas alfa y gamma. Por otro lado tenemos lo que es nuestro haz reticuloespinal lateral, también llamado bulbar, en donde nuestra primera neurona está ubicada en lo que es la formación reticular bulbar. Desciende homolateralmente por el cordón lateral de la médula espinal y su segunda neurona también está ubicada a nivel de lo que es el asta anterior de la médula espinal. Ahora, estos dos tienen funciones diferentes. Por un lado, el haz reticuloespinal anterior es un facilitador de la actividad de las motoneuronas, estimulando lo que es el tono extensor de los 4 miembros. Y el haz reticuloespinal lateral es un inhibidor de la actividad de las motoneuronas, estimulando lo que es el tono flexor de los 4 miembros e inhibiendo el tono extensor. O sea, lo que hace es inhibir el tono extensor y entonces por eso facilita el tono flexor. Ahora vamos a verlo con más detenimiento, esto para que lo puedan entender más. Necesito que tengan estos conceptos en mente, de cuál es la funcionalidad de cada una de estas vías, de dónde está la primera neurona, de dónde está la segunda neurona, de cómo desciende, de por dónde desciende, para que después, al final del video, cuando veamos lo que es el control del tono de los músculos, que ya vamos a ver qué es, para que puedan entender por qué es tan importante que ustedes sepan cuál es la funcionalidad de cada uno de estos haces. Bueno. También tenemos lo que es nuestro haz tectoespinal. La primera neurona se ubica en lo que es el colículo superior, también lo llamamos como tubérculos cuadrigémenos superiores. Su axón se decusa en la línea media y desciende por el tronco del encéfalo contralateralmente por el cordón posterior de la médula espinal. Y la segunda neurona se ubica en el asta anterior de la médula espinal y son las motoneuronas alfa y gamma. Esta vía interviene en la coordinación de los movimientos oculares y de la cabeza. Por eso yo les decía que algunos consideran que este haz tectoespinal forma parte de lo que es nuestro sistema ventromedial y otros no, porque en realidad interviene en lo que es la coordinación de los movimientos oculares y de la cabeza, lo cual participa en lo que es el equilibrio, el equilibrio y demás, pero no está tan relacionado con lo que es nuestro control motor. Por eso algunos lo consideran y otros no, asumo yo. Pero bueno, tengan en cuenta que se lo tienen que agregar a uno, obviamente si estamos hablando de la coordinación de los movimientos oculares y de la cabeza, obviamente nos estamos refiriendo al equilibrio y la postura, por lo tanto formaría parte de lo que es nuestro sistema ventromedial. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la unidad motora. Cuando hablamos de una unidad motora nos estamos refiriendo al conjunto de fibras musculares que están inervadas por una única motoneurona. Vamos a pensar sobre esto para poder no solamente tener la definición, sino entenderlo. Nosotros acá tenemos representado lo que es una médula espinal, por acá tenemos lo que es un músculo estriado esquelético, supongamos, ¿no? Entonces, de este músculo se va a recoger información que va a entrar a la médula espinal y después se va a generar una respuesta en donde ésta va a viajar por una motoneurona que se va a dirigir nuevamente hacia el músculo para que el músculo genere una respuesta determinada, como por ejemplo la contracción muscular. Entonces, si recordamos un poquito acerca de lo que nosotros sabemos del músculo, más que nada por esto, nosotros tenemos que nuestro músculo esquelético está formado por fascículos musculares y que cada fascículo muscular está formado por fibras musculares. Ahora, estas fibras musculares a su vez estaban formadas por miofibrillas. ¿Se acuerdan que más a fondo nos metíamos y encontrábamos lo que era el sarcómero? Pero lo que quiero que se queden ahora es este concepto, que un fascículo está formado por una gran cantidad de fibras musculares y que dentro de un músculo esquelético tenemos una gran cantidad de fascículos musculares formados por un gran número de fibras musculares. Entonces, nosotros acá tenemos representado lo que es una médula espinal. En esta médula espinal tenemos acá lo que es el asta posterior de la médula espinal y el asta anterior de la médula espinal. Del asta anterior de la médula espinal nacen lo que son las motoneuronas. ¿Se acuerdan que las vías que vimos hasta ahora, la neurona motora inferior estaba a nivel de lo que era el asta anterior de la médula espinal?
Bueno, acá tenemos estas motoneuronas alfa y gamma que nacen del asta anterior de la médula espinal y que se dirigen justamente a formar parte de lo que es este nervio motor que me va a inervar a lo que es un fascículo muscular. Acá tenemos representado lo que es un fascículo muscular y cada uno de estos puntitos que vemos en naranja, en rojo y en azul representa lo que es una fibra muscular. Entonces, como vemos acá tenemos una motoneurona a la cual llamamos como neurona 1, que es la neurona en color naranja, que se dirige a inervar lo que son fibras musculares, las cuales vemos en color naranja, como ven. Y por otro lado tenemos la neurona 2, que es la motoneurona 2, que está representada en azul, se va a dirigir a inervar lo que son las fibras musculares que están representadas en azul. Y la neurona 3, que está representada en rojo, se va a dirigir a inervar lo que son las fibras musculares representadas en rojo. De esta forma, estas motoneuronas me inervan lo que es la totalidad de este fascículo muscular. Entonces, si nosotros decimos que nuestra unidad motora es el conjunto de fibras musculares que están inervadas por una única motoneurona, entonces nosotros podemos decir que esta motoneurona en color naranja y estas fibras musculares de color naranja que está inervando esta motoneurona son mi unidad motora 1, para llamarla de una manera. Yo voy a tener diferentes unidades motoras porque voy a tener diferentes motoneuronas inervando diferentes fibras musculares de un mismo fascículo. ¿Me explico? Cuando hablo sobre que mi unidad motora es el conjunto de fibras musculares que están inervadas por una única motoneurona. Bien, ahora, los diferentes músculos poseen diferente relación de inervación. La relación de inervación es la relación del número de fibras inervadas por esa motoneurona, ¿sí? O sea, mi motoneurona alfa puede estar inervando 15 fibras musculares o puede estar inervando 2 fibras musculares, como para decirlo de una forma. Cuando mi relación de inervación es baja, se dice que esa unidad motora presenta una mayor precisión del movimiento. Es decir, que está más bien asociada a músculos pequeños que realizan movimientos precisos. Los músculos que son los músculos de la postura poseen una mayor relación de inervación, mientras que músculos pequeños que realizan movimientos más precisos poseen una menor relación de inervación, o sea, una relación de inervación más baja, lo que quiere decir que una motoneurona va a estar inervando pocas fibras musculares. En cambio, cuando tenemos una relación de inervación alta, esto quiere decir que una única motoneurona va a estar inervando un gran número de fibras musculares. Bien, ahora, a las unidades motoras las podemos clasificar en 3 tipos: unidades motoras rápidas y fatigables, unidades motoras lentas y resistentes a la fatiga, o también llamadas como poco fatigables, y por último las unidades motoras rápidas y resistentes a la fatiga, las cuales también son poco fatigables. Las unidades motoras rápidas y fatigables son las que están formadas por alfa motoneuronas grandes de alta velocidad de conducción y por fibras musculares a las cuales llamamos como pálidas o blancas. Estas fibras blancas son de respuesta rápida pero fatigables, ya que no pueden estar contraídas durante tiempos muy prolongados. A estas unidades motoras suelen desarrollar mucha fuerza, pero se fatigan rápidamente. Ahora, por otro lado, tenemos lo que son las unidades motoras lentas y resistentes a la fatiga o poco fatigables, que están conformadas por alfamotoneuronas pequeñas con escasa capacidad de descargar a alta frecuencia y de baja velocidad de conducción, y por fibras musculares de menor diámetro que las rápidas y fatigables, pero rojas. Estas fibras rojas son de respuesta lenta, pero no fatigables, es decir, que pueden permanecer contraídas durante largos periodos de tiempo. A estas unidades motoras suelen contraerse lentamente, pero desarrollan mucha fuerza. Ahora, por último, tenemos lo que son nuestras unidades motoras rápidas y resistentes a la fatiga o poco fatigables, que estas tienen como propiedades intermedias en relación a las dos anteriores, o sea, las unidades motoras rápidas y fatigables y a las unidades motoras lentas y poco fatigables. Cuando nosotros hablamos de músculos que están especializados en la actividad sostenida, como por ejemplo el sóleo, tienen predominio de fibras lentas. Las especializados en actividades rápidas e intensas y de corta duración, como los músculos oculares, presentan predominio de fibras rápidas. Bien, cuando hablamos de tensión muscular,
esta depende de la cantidad de unidades motoras que están activas, ¿sí? La magnitud de la fuerza motora desarrollada va a depender de la cantidad de unidades motoras que yo reclute. Y este reclutamiento va a depender de dos conceptos. Por un lado, lo que llamamos como la ley de tamaño y por otro lado, lo que llamamos como la frecuencia de potenciales de acción generados por las motoneuronas. Cuando hablamos de la ley de tamaño, nos referimos que ante un estímulo débil sobre la alfa motoneurona inferior, se van a activar primero lo que son las unidades motoras pequeñas y a medida que se incrementa el estímulo se van a ir reclutando las unidades motoras mayores. O sea, desarrollándose así lo que es una mayor fuerza muscular. O sea, recluto primero las unidades motoras más pequeñas y a medida que aumenta el estímulo, o sea, que se incrementa ese estímulo, voy reclutando unidades motoras de mayor tamaño. Ahora, por otro lado, tenemos que la frecuencia de potenciales de acción generados por las motoneuronas se refiere a que cuando esta frecuencia es baja, significa que cada potencial de acción generado va a desarrollar una contracción muscular aislada. En cambio, cuando la frecuencia de potenciales de acción aumenta, la contracción generada por un potencial de acción va a llegar a superponerse con la del potencial de acción siguiente, con lo cual se va a formar un tétanos incompleto. Y cuando la frecuencia es máxima, ya no se observan contracciones aisladas, sino que se genera un tétanos completo. Bien, llegamos a la parte de lo que son los reflejos. Los reflejos, como dijimos, son respuestas motoras involuntarias, innatas, o sea que están desde el nacimiento, estereotipadas, que se producen de la misma forma, o sea, igual en todas las personas, son de corta duración y están desencadenadas a partir de estímulos sensoriales. Como sabemos, los reflejos tienen 5 componentes fundamentales, que estos son el estímulo, la vía aferente, el centro integrador, la vía eferente y el efector. Y a estos podemos agregar 2 componentes adicionales que a mi parecer son importantes y habría que mencionarlos, que son el receptor y la respuesta que me va a generar todo esto. Entonces, cuando hablamos de un reflejo, tenemos un estímulo que va a ser reconocido por un receptor que va a viajar por la vía aferente hacia mi centro integrador que procesa esta información, que la transporta a partir de lo que es mi vía eferente para llegar a mi efector, que en este caso, como vemos acá, es un músculo, y que entonces así me va a generar una respuesta, como por ejemplo la contracción del músculo. Entonces, vamos a ver diferentes reflejos espinales, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos el reflejo miotático. Este reflejo miotático también es llamado reflejo de estiramiento. Y de los reflejos miotáticos nosotros tenemos varios. Tenemos por un lado lo que es el reflejo rotuliano, que es el clásico reflejo que todos conocemos, que te golpean con el martillito en la pierna. No importa, sepan que tenés el rotuliano, el calcáneo o también llamado aquilio, el bicipital, el tricipital. Si quieren ver videos que expliquen mucho mejor todo esto, hay un montón de videos en internet para que vean cómo es que se realiza en la clínica el evaluar el reflejo. Pero bueno, acá lo que vamos a ver es cuáles son los componentes de este reflejo, cuáles son los que forman parte de este reflejo. Dentro de los cuales dijimos que en primer lugar formaba parte de lo que era un estímulo, en el cual el estímulo de lo que es el reflejo miotático es el estiramiento muscular, o sea, el alargamiento de la fibra muscular, en donde este estiramiento muscular va a ser reconocido por el receptor, que es el uso muscular. El uso muscular o el uso neuromuscular, este es un receptor propioceptivo. Yo lo mencioné ya en el video de somatosensorial. Les recomiendo que lo vayan a ver, ahí está re bien explicado. Ahora les voy a dar una introducción como para que entiendan un poco y vamos a ver para qué sirve este uso muscular, que es lo que a mí me importa que se lleven. Ahora, mi uso neuromuscular lo que hace es proveer información a lo que es mi sistema nervioso sobre lo que es la longitud del músculo, o sea, sensa el estiramiento muscular y le provee esta información a lo que es nuestra vía aferente, para así llevar esta información, digamos, hacia nuestro centro integrador, para que se procese esta información del estiramiento muscular. Entonces,
Este uso neuromuscular, como vemos en la imagen, acá tenemos un músculo estriado esquelético, en donde tenemos dentro de este lo que es nuestro uso neuromuscular, que es el receptor propioceptivo. Entonces este se encuentra dentro del músculo y se ubica en paralelo con lo que son las fibras musculares extrafusales. Las fibras musculares extrafusales son las fibras musculares propiamente dichas del músculo, o sea, son las que típicamente conocemos como fibras musculares, que son estas que vemos acá representadas. Ahora, dentro de lo que es el músculo, dentro de estas fibras musculares y en relación a las fibras musculares, tenemos lo que llamamos como fibras musculares intrafusales. Estas fibras musculares intrafusales son fibras musculares modificadas que forman parte de lo que es este uso neuromuscular, que lo llamamos así porque justamente tiene forma de uso. Y las cuales, estas se disponen, como ven, en paralelo con mis fibras musculares extrafusales. Y acá vemos que estas fibras tenemos de diferentes tipos. Por un lado tenemos las fibras en cadena nuclear, que es que tienen todos sus núcleos ubicados uno a continuación del otro. Y por otro lado tenemos las fibras musculares intrafusales en bolsa nuclear, que es cuando tienen sus núcleos acumulados en el centro, que ven que tienen como una forma más dilatada, digamos, el centro de la fibra. Ahora, una característica que tienen en particular estas fibras musculares intrafusales es que tienen sus extremos contráctiles, pero su porción central, que es donde se ubicaban estos núcleos, eran no contráctiles. Sus extremos contráctiles están inervados por lo que llamamos como una motoneurona gamma, que son las que van a estimular que estos extremos contráctiles se contraigan justamente, mientras que su porción central, que es no contráctil, está rodeada en su totalidad, como ven acá, que las están envolviendo por lo que es mi fibra sensorial. Entonces, al rodear esta porción central, esta fibra sensorial me va a permitir reconocer, identificar, digamos, la información que sensa el uso neuromuscular. Mi uso neuromuscular sensa el estiramiento muscular, o sea, el alargamiento de la fibra muscular, y entonces justamente esta fibra sensorial me va a permitir llevar esta información hacia el sistema nervioso central. Ahora, estas fibras sensoriales entonces me conforman lo que es el aferente primario. Este aferente primario me va a permitir que se transporte la información hacia lo que es el sistema nervioso central a través de fibras aferentes, que son fibras que forman parte de lo que es el sistema somatosensorial, que ya las vimos en el video anterior. Por eso yo les digo que es importante tener en cuenta la información de los videos anteriores para poder entender más a fondo este video, porque la realidad es que si uno lo estudia, lo puede estudiar y se lo puede recordar de memoria y ya está, pero está bueno hacer una integración. Pero bueno, en nuestro aferente primario, en este caso, tenemos fibras que forman parte del sistema somatosensorial, que son las fibras 1A y las fibras 2. Estas fibras 1A y fibras 2 llevan diferentes tipos de información. Por un lado, las fibras 1A llevan lo que es la información del componente dinámico, mientras que mis fibras de tipo 2 llevan la información de lo que es el componente estático. Ambas fibras llevan obviamente información de tipo propioceptiva. Ahora, estas fibras van a ingresar a nivel de la médula espinal y esta médula espinal forma parte justamente de lo que es el centro integrador. El soma de estas fibras de este aferente primario se ubica a nivel de lo que es el ganglio anexo a la raíz dorsal. Entonces, estas aferencias sensoriales, además de enviar información por el cordón posterior lemnisco medio, porque dijimos que eran fibras que formaban parte de lo que era el sistema somatosensorial, justamente finalmente lo que va a alcanzar, o sea, va a llegar a nivel de lo que es la corteza somatosensorial, pero también dejan axones que sinapsan a nivel de la motoneurona alfa que está presente en el asta anterior de la médula espinal. O sea, acá vamos a tener axones que ascienden por el cordón posterior lemnisco medio llevando información a mi corteza somatosensitiva primaria, pero también dejan estos axones que van a sinapsar con mi motoneurona alfa que está presente en el asta anterior de la médula espinal. Entonces, este es el centro integrador, mi médula espinal, y ahora vamos a tener que mi vía eferente está conformada por lo que es mi motoneurona alfa.
Esta motoneurona alfa está presente en el asta anterior de la médula espinal y se va a encargar de inervar lo que va a ser al músculo de donde proviene el estímulo, o sea, el músculo el que llamamos como músculo agonista. Ven que por acá tenemos nuestro receptor sensorial propioceptivo, que es el uso neuromuscular, y nuestras fibras musculares extrafusales e intrafusales. Entonces, de acá esta información se llega al ganglio anexo a la raíz dorsal, entra por la médula espinal. Ven que acá dice al cerebro porque va justamente a la corteza somatosensitiva primaria, ciertas fibras para llevar esta información para que se haga consciente, pero por otro lado tenemos que se dejan fibras a nivel medular que van a sinapsar con motoneuronas en el asta anterior de la médula espinal. Entonces, estas motoneuronas luego salen nuevamente y se dirigen nuevamente hacia lo que es el músculo, o sea, mis fibras musculares extrafusales. ¿Para qué? Para justamente llegar a este efector, que es el músculo agonista, ¿sí? Que era otro de los componentes, que es el músculo estriado de donde proviene el estímulo, al cual también llamamos como músculo homónimo, y me va a generar lo que es una respuesta, en donde esta respuesta va a ser justamente la contracción muscular. Esto me conforma lo que llamamos como arco reflejo. Y nosotros vamos a tener que, yo acá les puse un esquema como más sencillo de lo que es mi reflejo miotático y todos los componentes que forman parte de él, en donde vemos que entonces nuestro músculo, acá tenemos el uso neuromuscular, esta información viaja por nuestro aferente primario, llega al ganglio anexo a la raíz dorsal, entra por el asta posterior de la médula espinal, asciende hacia el cerebro por medio de lo que es el sistema cordonal posterior lemnisco medio, que este lo vimos en el video de somatosensorial. Al dejar estas fibras en la médula, estas me van a estimular motoneuronas presentes en el asta anterior de la médula espinal y me va a inervar a mi motoneurona del músculo agonista, que se dirige a inervar mi músculo agonista para que se genere la contracción. Esto que yo les estoy explicando acá, esto conforma lo que es mi reflejo miotático. Y mi reflejo miotático es el único que tiene un componente monosináptico, o sea que tiene una sinapsis. Ven que acá esta neurona sinapsa con una única neurona. Es monosináptica y una sinapsis. Ahora, por otro lado, este reflejo miotático también se puede complejizar un poco más. Si a ustedes les piden dibujar el reflejo miotático, ustedes tienen que dibujar la porción de mi monosinapsis, o sea, porque tienen que decir que tiene un componente monosináptico. Pero si lo quieren complejizar un poco más, también podemos decir que por otro lado, ciertas ramas van a dirigirse a estimular a una interneurona presente en el asta anterior de la médula espinal, la cual es una interneurona de tipo inhibitoria. Y esta interneurona, al estar estimulada por mi aferente primario cuando recibe el estímulo, lo que hace es activarse e inhibir a mi motoneurona alfa del músculo antagonista. Bien, entonces al inhibir a mi motoneurona alfa del músculo antagonista, yo inhibo la contracción de mi músculo antagonista y estimulo la contracción de mi músculo agonista porque lo estoy estimulando, porque estimulo a mi motoneurona alfa agonista e inhibo a mi motoneurona alfa antagonista. Justamente porque yo quiero que este se contraiga, pero este músculo que hace el efecto contrario a porque es el antagonista, entonces claramente yo quiero que se relaje. Ahora también se puede complejizar todavía más este reflejo diciendo que también se activa lo que son músculos motoneuronas alfa que activan músculos sinergistas, que son músculos que colaboran con la función del agonista. Y bueno, también tenemos esta inactivación de la motoneurona alfa antagonista por medio de lo que es un componente polisináptico. O sea, tenemos en mi reflejo miotático tenemos un componente monosináptico y un componente polisináptico, ¿sí? Y mi reflejo miotático es el único que tiene un componente monosináptico. Esto es importante que lo sepan. Ahora, la función principal de mi reflejo miotático es el mantenimiento del tono muscular y la postura. ¿Qué es el tono muscular? El tono muscular es la resistencia activa de un músculo al estiramiento pasivo. O sea,
es la contracción parcial y sostenida de los músculos esqueléticos durante el reposo, o también llamados, otra forma de decirlo, como el grado de semicontracción que existe en nuestros músculos esqueléticos durante el reposo. Para ponerlo sencillo y que ustedes lo entiendan, si ustedes ahora le piden a algún familiar que le quieren estirar el brazo, ¿sí? Quieren evaluar la resistencia que ofrece el músculo a el estiramiento pasivo por parte del evaluador. Ustedes van a ser el evaluador y ellos van a ser los pacientes. Entonces, ustedes le piden que ponga el brazo pegado al antebrazo, supongamos, y de esta forma entonces yo trato de tirarle para abajo el brazo a la persona. Cuando yo realizo esto, yo voy a ver que mi brazo no cede rápidamente, sino que va a tener cierta resistencia. Justamente esta es la resistencia activa de un músculo, es la resistencia que me opone el músculo, que está dada por lo que es el reflejo miotático, que justamente el reflejo miotático es la base del tono muscular, a el estiramiento pasivo, que el estiramiento pasivo es el estiramiento que yo estoy generando para poder estirar el brazo, ¿sí? Para poder dejar de pegar mi brazo con mi antebrazo, generando este estiramiento pasivo por parte de parte mía, que soy el evaluador. ¿Se entiende? Es complicado de entender, es difícil sin tener una cámara acá para poder mostrárselos. Pero bueno, sepan que el músculo tiene cierta resistencia activa a lo que es el estiramiento que yo quiero generar, el estiramiento pasivo. Bien, por eso decimos que entonces el tono muscular se evalúa en la clínica midiendo la resistencia que ofrece un músculo al estiramiento pasivo por parte del evaluador. Y el origen del tono muscular es reflejo, ya que va a desaparecer si nosotros cortamos las raíces posteriores de la médula espinal. O sea, si nosotros venimos acá y cortamos nuestras raíces posteriores, esta información no va a llegar y por tanto, entonces de esta manera perdemos lo que es nuestro tono muscular. Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que son nuestras interneuronas de Renshaw. ¿Qué son nuestras interneuronas de Renshaw? Estas son interneuronas inhibitorias que se encuentran en la sustancia grisa del asta anterior de la médula espinal, ¿sí? Y que estas interneuronas de Renshaw lo que hacen es inhibir un montón de cosas. Acá nosotros tenemos lo que es mi imagen del reflejo miotático y una ampliación de lo que es el sector de la médula espinal. ¿Por qué? Porque quiero que vean acá representado en azul lo que es mi interneurona de Renshaw y todo lo que inhibe esta interneurona de Renshaw. Ahora, vamos a ver que por un lado, acá tenemos nuestro aferente primario que ingresa a la médula espinal, que estimula a mi motoneurona alfa del músculo agonista y que estimula a mi interneurona inhibitoria que inhibe a mi motoneurona alfa del músculo antagonista. Pero representado en azul tenemos mi interneurona de Renshaw que se encuentra inhibiendo, por un lado, a la fibra 1A que ingresa a la médula espinal, está inhibiendo a esta información que está entrando y está estimulando a mi motoneurona alfa del músculo agonista. O sea, inhibe a mi neurona aferente que trae la información y también inhibe a la motoneurona alfa del músculo agonista. Entonces, ¿qué pasa? Este aferente primario no va a poder estimular a mi motoneurona alfa del músculo agonista porque va a estar inhibida por mi interneurona de Renshaw y a su vez mi motoneurona alfa del músculo agonista también va a estar inhibida. Entonces, la contracción de mi músculo agonista no se va a producir, no se va a generar. ¿Por qué? Porque está inhibida por mi interneurona de Renshaw. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es que mi interneurona de Renshaw también me inhibe lo que es mi interneurona inhibitoria que se encontraba inhibiendo a lo que era mi motoneurona alfa del músculo antagonista. Por lo tanto, al inhibir al inhibidor de esta motoneurona alfa del músculo antagonista, me libera esta motoneurona alfa del músculo antagonista y por tanto me genera la contracción del músculo antagonista, mientras que me generaba la relajación del músculo agonista. Entonces, la función que tienen estas interneuronas de Renshaw es justamente que sirven para mantener un equilibrio entre lo que es la relajación y la activación secuencial, o sea, favorece lo que es la presencia del tono muscular.
O sea, me va a generar lo que es un equilibrio entre la entrada del estímulo que me va a producir la contracción del músculo agonista y por otro lado el equilibrio que se va a dar con lo que es la contracción del músculo antagonista. Bueno, vamos a ver un poco de este tema que es importante, que es lo que llamamos como coactivación alfa-gama. A ver, ¿qué ocurre durante la realización de un movimiento voluntario? Va a haber una activación de lo que es la corteza motora que lleva lo que es una activación del axón de lo que es la motoneurona alfa que se encuentra a nivel de la médula espinal. Y entonces esto me va a determinar lo que es la contracción del músculo. Cuando mi músculo se contrae, el uso neuromuscular que está contenido en el interior de mi músculo, justamente si mi músculo se contrae, mi uso neuromuscular se debería plegar, o sea, se debería, al igual que lo hace una fibra muscular cuando se contrae, mi uso neuromuscular que está contenido adentro debería hacer lo mismo. Lo que produciría que entonces mi uso neuromuscular no pueda ser activado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos representado, yo les puse una representación de lo que sería. Por un lado, acá tenemos mi músculo, ¿sí? Lo que serían mis fibras extrafusales, ¿sí? Separado de lo que es mi uso neuromuscular. Por acá tenemos mi fibra intrafusal que forma parte de mi uso neuromuscular. Entonces, nosotros sabemos que mis fibras extrafusales están inervadas por mi motoneurona alfa, ¿sí? Pero también tenemos otra motoneurona a la cual llamamos como motoneurona gamma, la cual esta motoneurona gamma lo que hace es estimular a los extremos de mi fibra intrafusal. Y que se acuerdan que dijimos que estos extremos eran contráctiles y que la porción central de mi fibra intrafusal era no contráctil. Y que justamente la porción central de mi fibra intrafusal, que era no contráctil, era la que se relacionaba con lo que era mi aferente primario y que por tanto sensaba lo que era el estiramiento muscular. Ahora, si yo genero una realización voluntaria, ¿no?, del movimiento, yo genero una contracción del músculo. Y cuando el músculo se contrae, quiere decir que mi motoneurona alfa se activa, mis fibras extrafusales se contraen y entonces mi uso neuromuscular que está contenido dentro de las fibras extrafusales, dentro de lo que es el músculo, sería, vamos a ver que se debería contraer. Ven que acá, ven cómo se contrae. ¿Y qué pasa? Si este se contrae, lo que ocurriría es que mi uso neuromuscular dejaría de sensar información, dejaría de mandar esta información del estiramiento muscular a mi sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo genero la realización, o sea, genero la activación de un movimiento voluntario, ¿sí? Yo acá estimulo, ¿sí?, a mi motoneurona alfa, pero también estoy estimulando a lo que es una motoneurona gamma. Cuando yo estimulo tanto a mi motoneurona alfa como también a mi motoneurona gamma, se produce lo que llamamos como coactivación alfa-gamma, o sea, se activan al mismo tiempo tanto mi motoneurona alfa como mi motoneurona gamma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo realizo esto, mi fibra intrafusal se va a contraer por la activación de la motoneurona alfa, pero también se va a contraer lo que es mi extremo contráctil de la fibra intrafusal. ¿Por qué? Porque activo mi motoneurona gamma. ¿Y qué pasa si yo genero esta activación de los extremos contráctiles? Y bueno, el extremo contráctil de mi fibra intrafusal se contrae y permite que entonces la porción central de mi uso neuromuscular permanezca estirada, lo cual me va a permitir que entonces se siga sensando información por parte del uso neuromuscular, incluso cuando tenemos una contracción muscular. O sea, mi coactivación alfa-gamma lo que me permite es que tanto en un estado de relajación como en un estado de contracción muscular, mi uso neuromuscular siempre esté sensando la información del estiramiento muscular. Esto es lo que me permite la coactivación alfa-gamma. Y lo que se genera es que se active mi motoneurona alfa como también mi motoneurona gamma y que por tanto se estimule tanto mi fibra muscular extrafusal como también mis extremos contráctiles de mi fibra intrafusal que forma parte del uso neuromuscular. ¿Se entiende? Este es un concepto importante y que a veces se torna medio difícil, pero bueno, es importante que esto lo sepan y lo entiendan. Así que sépanlo, piénsenlo con estos dibujos que yo recién les acabo de hacer acá. La realidad es que no es tan complicado. Pero bueno, vamos a ver el próximo reflejo espinal, que es el reflejo miotático inverso.
A este reflejo también lo llamamos como reflejo osteotendinoso. El estímulo para este reflejo es la tensión originada a nivel de lo que es el tendón, ¿sí? Entonces, el receptor es el que llamamos como el órgano tendinoso de Golgi, que este también es un receptor propioceptivo, pero que está ubicado dentro del tendón. Este también lo mencioné en lo que es el video de somatosensorial, explicándolo un poco más a fondo lo que son las características del mismo. Nosotros vamos a tener que este órgano tendinoso de Golgi se va a encontrar en serie con las fibras musculares, a las cuales llamamos como fibras musculares extrafusales, o sea, las fibras musculares propiamente dichas. ¿Por qué? Porque se encuentra a nivel de lo que es el tendón. Acá tenemos, ven, las fibras musculares y este es el tendón que contiene lo que es mi órgano tendinoso de Golgi en su interior. Entonces, este órgano tendinoso de Golgi tiene la función de censar el aumento de la tensión cuando el músculo se contrae. Ahora, nuestra vía aferente lleva la información que es captada por el órgano tendinoso de Golgi a lo que es el sistema nervioso central, por medio de lo que es las vías aferentes que son neuronas del sistema somatosensorial, ¿sí? Que son estas que vemos acá representadas en amarillo, que son fibras de tipo 1B, que estas descargan tanto cuando el músculo se contrae como cuando el músculo se estira. O sea, en ambas situaciones estas fibras 1B van a estar disparando. Y obviamente nosotros sabemos que el cuerpo de esta neurona, de esta fibra de tipo 1B, va a estar presente en lo que es el ganglio anexo a la raíz dorsal. El centro integrador de este reflejo va a estar presente a nivel de lo que es la médula espinal, ¿sí? Y bueno, yo acá les hice otra representación que es más sencilla de lo que es este reflejo miotático inverso. Desde la médula espinal, entonces, yo voy a tener que ingresa, tengo acá mi músculo, de acá sale, sensa lo que es mi fibra 1B, que lo dibujé desde el músculo, tendría que haberlo dibujado desde el tendón, no me di cuenta. Pero bueno, sale mi fibra 1B que recoge la información de la tensión cuando el músculo se contrae. Y entonces lleva esta información hacia la médula espinal. En la médula espinal, entonces, que dijimos que formaba parte de lo que era el centro integrador del reflejo miotático inverso, va a estimular a lo que son mis vías eferentes, ¿sí? Pero para estimular a mis vías eferentes va a utilizar lo que van a ser interneuronas presentes en el asta gris anterior de la médula espinal, que son una interneurona inhibitoria y una interneurona estimulatoria. Por un lado, me va a estimular a una interneurona inhibitoria que va a encontrarse inhibiendo a lo que es mi motoneurona alfa del músculo agonista. Y por otro lado, me va a estar estimulando a lo que es una interneurona estimulatoria que va a estar estimulando a lo que es mi motoneurona alfa del músculo antagonista. Entonces, mis vías eferentes están conformadas por lo que es mi motoneurona alfa del músculo antagonista al que recibió el estímulo. O sea, mi músculo agonista, que es este, recibe el estímulo a nivel del tendón, lleva esta información a la médula espinal y por tanto mi vía eferente que se va a estimular es mi motoneurona alfa del músculo antagonista al que recibe el estímulo. O sea, yo inhibo a mi músculo agonista y estimulo a mi músculo antagonista. Entonces el efector es el músculo antagonista al cual proviene el estímulo, que es el agonista, y este músculo antagonista responde con la contracción y se genera la relajación del músculo del cual proviene el estímulo, o sea, el músculo agonista. ¿Se entiende lo que pasa con este reflejo miotático inverso? O sea, se lo llama justamente reflejo miotático inverso porque pasa lo inverso a lo que ocurría en nuestro reflejo miotático. Entonces, algo que quiero que se lleven con respecto a estos dos reflejos que vimos hasta ahora es que durante el reposo nosotros vamos a tener que el único que va a estar descargando es el uso neuromuscular. Ahora, cuando tenemos en el estiramiento, descarga tanto el uso neuromuscular como también el órgano tendinoso de Golgi. Y en la contracción muscular vamos a tener que solamente va a estar descargando lo que es el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver otro reflejo, que si no me equivoco es el último, que es el reflejo flexor. No, queda uno más. Pero bueno, es bastante similar a este.
Así que bueno, el reflejo flexor es el que llamamos también como reflejo de huida o reflejo de retirada. El estímulo de este reflejo es el dolor. Entonces, si hablamos sobre lo que era nuestro práctico de somatosensorial que ya vimos, ¿quiénes eran las que se encargaban de recoger el dolor, de recoger la información del dolor? Obviamente es un receptor, al cual llamábamos como receptor nociceptivo, que estos eran terminaciones libres de mi aferente primario. Entonces, este receptor nociceptivo recoge la información del dolor. Por ejemplo, nosotros nos pinchamos con algo y entonces, ¿qué pasa? Este receptor nociceptivo capta el dolor y la lleva hacia mi vía aferente, que en este caso la vía aferente dijimos que formaba parte de mi receptor, que eran estas terminaciones libres, que se continúan con fibras del sistema somatosensorial, que son las fibras C, que estas fibras eran amielínicas y finas. Bueno, no importa. Pero bueno, ¿qué pasa? Estas fibras C llevan esta información del estímulo doloroso hacia lo que es mi centro integrador, que es la médula espinal, y el soma de esta vía aferente estaba presente en el ganglio anexo a la raíz dorsal. Ahora, dentro de la médula espinal me va a estimular toda una serie de mecanismos que me va a terminar por estimular a lo que es mi vía eferente. La vía eferente es la motoneurona alfa de los músculos flexores del miembro lesionado, o sea, los que recibieron el estímulo doloroso. O sea, yo me lastimo de la mano y esto genera la estimulación de mis receptores, ¿sí? Nociceptivos que llevan esta información a la médula, y entonces, ¿qué va a hacer? Estimular a mi motoneurona alfa de los músculos flexores. ¿Para qué? Para que yo pueda, de esta manera, generar la flexión y hacer este reflejo de huida o reflejo de retirada. O sea, retiro la mano para no seguir sintiendo ese estímulo doloroso. ¿Se entiende? Ahora también estimulamos obviamente la interneurona inhibitoria, que me está inhibiendo a mi motoneurona alfa de los músculos extensores, porque queremos que se genere la contracción, la flexión de mi brazo, pero no la extensión. Entonces, obviamente tenemos que inhibir los músculos extensores y estimular los músculos flexores. Entonces, como dijimos, mi vía eferente es la motoneurona alfa de los músculos flexores del miembro lesionado, y mi efector obviamente son los músculos flexores del miembro lesionado. Pero a ver, ¿qué pasa cuando esto ocurre a nivel de lo que son los miembros inferiores? Acá ocurre algo que es diferente, ¿sí? El estímulo va a ser el mismo, el estímulo va a ser el dolor, y el receptor va a ser el mismo, un receptor nociceptivo que capta la información dolorosa. La vía aferente van a ser las fibras del sistema somatosensorial, que son las fibras C, y el centro integrador es la médula espinal. Entonces, miren esto, la chica se lastima, está caminando por la playa, se lastima el pie, y esta información viaja a lo largo de lo que es el aferente primario para llegar a nivel del centro integrador en la médula espinal, ¿sí? A este reflejo se lo denomina como reflejo extensor cruzado, y vamos a ver por qué se lo llama así. Cuando llegamos a nivel de lo que es la médula espinal, en lo que es el miembro inferior ocurre algo diferente que en el miembro superior, que era lo que vimos en el caso anterior. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos flexionar la pierna que está recibiendo nuestro estímulo doloroso. Pero la otra pierna, si nosotros flexionamos una pierna, ¿qué pasa? Necesitamos extender la otra, porque si no nos caemos, ¿no? Entonces, lo que pasa a nivel de la médula espinal es que mi aferente primario me estimula varias interneuronas, dentro de las cuales tengo una interneurona inhibitoria que se encarga de inhibir a mis músculos extensores, ¿sí?, del miembro lesionado. Se encarga de estimular una interneurona estimulatoria que se encarga de estimular mis músculos flexores, ¿sí?, del miembro lesionado. O sea, estimulo a mis músculos flexores e inhibo a mis músculos extensores. ¿Por qué? Porque como es mi miembro lesionado, yo me lastimo el pie y lo que hago es flexionar para levantar el pie para no seguir sintiendo dolor. Porque imagínense que si seguimos extendiendo el pie, esta chica que está acá clavándose una botella en el pie se sigue lastimando. Ahora, por otro lado,
Del otro lado vamos a tener que este aferente primario que recibe el estímulo doloroso también me va a generar la estimulación de una interneurona inhibitoria y de una interneurona estimulatoria. Por un lado me va a inhibir lo que son los músculos flexores y me va a estimular los músculos extensores del miembro que no fue lesionado. Entonces, de esta forma, el miembro que no fue lesionado va a poder mantenerse extendido y vamos a poder mantener el equilibrio mientras mi miembro lesionado va a poder flexionarse y dejamos de lastimarnos la pierna. Pero mientras tanto mantenemos el equilibrio con la otra pierna. Entonces, mi vía eferente es la motoneurona alfa de los músculos flexores del miembro lesionado, las motoneuronas alfa de los músculos extensores del miembro inferior opuesto, ¿sí? Y ahora, el efector son los músculos flexores del miembro lesionado, pero también los músculos extensores contralaterales al dañado, ¿sí? Bien. Control del tono muscular. Llegamos a la parte complicada, entre comillas, de lo que sería este tema. Vamos a ver un poco de esto. Pensemos un poco sobre lo que hablamos de tono muscular. Dijimos que esta era la resistencia activa de un músculo al estiramiento pasivo, ¿no? Entonces, es la resistencia activa, la resistencia que opone un músculo que está flexionado a que yo lo estire, a que yo lo extienda, ¿no? Por ejemplo, flexiono mi brazo y una persona viene y me lo quiere extender, quiere que yo extienda mi brazo, lo tenga estirado. Entonces, esta resistencia activa que va a ejercer mi músculo, sin siquiera yo poner una resistencia, sino que es una resistencia que tiene propiamente el músculo, a este estiramiento que me está queriendo realizar el evaluador o la persona que me quiere venir a generar esta extensión del brazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un control de lo que es este tono muscular y cómo se ejerce el control del tono muscular. Y bueno, hay un control superior, ¿sí? Que está dado por justamente estructuras superiores. Miren como acá, en esta imagen que yo les puse acá, se puede ver cómo estructuras superiores, tanto de la corteza, del cerebelo, del tronco del encéfalo, regulan, ¿sí? El tono extensor o el tono flexor, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. ¿Ven? Ahora, vamos a entender un poco este gráfico, vamos a mirarlo más a fondo. Lo que ven acá representado en rojo son justamente inhibiciones. Por lo tanto, acá vemos que la corteza motora primaria realiza una inhibición sobre el núcleo rojo y la corteza motora suplementaria realiza una inhibición sobre la formación reticular pontina, pero está estimulando a lo que es la formación reticular bulbar. O sea, todo lo que ven en verde es una estimulación y todo lo que ven en rojo es una inhibición. ¿Sí? Dijimos que nuestra corteza motora suplementaria estimulaba mi formación reticular bulbar y mi corteza motora suplementaria inhibía mi formación reticular pontina. A su vez, el caudado me va a estimular a mi formación reticular bulbar y me inhibe a mi formación reticular pontina, o sea, hace lo mismo que mi corteza motora suplementaria. Por otro lado tenemos mi cerebelo. Mi paleocerebelo va a tener una inhibición indirecta y una inhibición directa sobre lo que son mis núcleos vestibulares laterales, ¿sí? Por un lado, mi paleocerebelo inhibe de forma indirectamente inhibe indirectamente a mi núcleo vestibular lateral por medio de una inhibición sobre lo que es el fastigio. El fastigio normalmente lo que hace es estimular a mi núcleo vestibular lateral, pero al estar inhibido por el paleocerebelo de forma indirecta, se me inhiben lo que son los núcleos vestibulares laterales. Ahora, por otro lado, mi paleocerebelo tiene una inhibición directa sobre mi núcleo vestibular lateral, ¿sí? Acá yo les puse una división para que ustedes puedan evidenciar cuando estamos hablando de niveles superiores, cuando estamos hablando del tronco del encéfalo y cuando ya estamos hablando a nivel medular. Ahora, ¿qué pasa con estos núcleos que nosotros tenemos a nivel del tronco del encéfalo? Los núcleos vestibulares laterales, como vemos, están estimulando a lo que es el tono extensor de los 4 miembros, a lo que llamamos
referido a lo que es nuestras motoneuronas alfa, o sea, estimula a mi tono generado a partir de mis motoneuronas alfa, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos mi núcleo vestibular lateral, también estimula mi tono extensor de los 4 miembros en mis motoneuronas gamma. Ahora, por otro lado, tenemos nuestro núcleo rojo, que está inhibiendo el tono extensor de miembros superiores de motoneuronas gamma y estimula el tono flexor de miembros superiores en motoneuronas gamma. La formación reticular pontina inhibe el tono extensor de los 4 miembros y la formación reticular vulvar la del tono extensor de los 4 miembros. La pontina estimula el tono extensor y la vulvar estimula el tono flexor. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros al principio del video estuvimos mirando todos los haces que formaban parte de lo que era el sistema dorsolateral y el sistema ventromedial? Y bueno, acá los tenemos representados claramente. Por ejemplo, nosotros hablamos de lo que era el haz vestíbulo espinal, que dijimos que formaba parte de lo que era el sistema ventromedial, ¿no? Y que este haz vestíbulo espinal, ¿dónde comenzaba? En los núcleos vestibulares laterales, o sea, acá. Y estos núcleos vestibulares laterales nacía este haz vestíbulo espinal que iba desde los núcleos vestibulares laterales hacia la médula espinal, y en la médula espinal estimulaba a lo que era una motoneurona presente en el asta gris anterior de la médula espinal. ¿Y cuál era la función de este haz vestíbulo espinal? Esta vía intervenía en lo que era el mantenimiento del equilibrio, llevando lo que era la información para regular el tono de los músculos extensores o antigravitatorios. O sea, acá ¿qué está haciendo? Está estimulando el tono extensor de los 4 miembros. ¿Ven que acá tenemos representado lo mismo que estuvimos diciendo al principio del video? Tenemos representados los haces y las funciones de cada uno de los haces. Por ejemplo, el haz rubro espinal. El rubro espinal, ¿cuál era? El que teníamos que su primera neurona, el cuerpo, ¿en dónde estaba? En el núcleo rojo. Sus axones descendían, decursaban en la línea media a nivel del mesencéfalo, descendían contralateralmente por todo el tronco del encéfalo, médula espinal, y en la médula, ¿qué hacían? Estimulaban a una segunda neurona presente en el asta anterior de la médula espinal, ¿sí? Acá está estimulando a motoneuronas gamma. ¿Y qué hacía? Regulaba lo que era este haz rubroespinal que nacía del núcleo rojo. Lo que hacía era que intervenía en lo que era la regulación del tono de los músculos flexores o gravitatorios de miembros superiores. Y ven como acá nosotros tenemos que está inhibiendo al tono extensor de miembros superiores y estimulando el tono flexor de miembros superiores, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos, ¿qué más? Los haces retículo espinales, ¿sí? Que teníamos un haz retículo espinal protuberancial y un haz retículo espinal vulvar. Que dijimos que el protuberancial lo que hacía era estimular el tono extensor de los 4 miembros y el vulvar estimulaba el tono flexor de los 4 miembros. ¿Ven cómo es esto? Pero a ver, de todo esto, ¿yo qué quiero que se lleven? Yo quiero que se lleven la parte de las patologías, ¿sí? Por ejemplo, el caso de una decorticación y el caso de una descerebración, ¿sí? Cuando nosotros tenemos diferentes patologías a nivel de lo que es nuestro sistema nervioso, por ejemplo, una lesión a este nivel, vamos a tener lo que llamamos una decorticación, ¿sí? Acá representada en azul, en donde se van a alterar ciertos haces, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta decorticación, ¿qué pasa? Perdemos esta inhibición de la corteza motora primaria sobre el núcleo rojo y perdemos, vamos a volver atrás así lo entienden mejor. En la decorticación, ¿sí? Mi corteza motora primaria no puede inhibir más a mi núcleo rojo porque este haz se cortó, se pierde esa inhibición. Y mi corteza motora suplementaria estaba inhibiendo a mi formación reticular pontina y estimulando a mi formación reticular vulvar. Y mi caudado estaba inhibiendo a mi formación reticular pontina y estimulando a mi formación reticular. Pero esto se pierde, por lo tanto mi formación reticular pontina ya no va a estar más inhibida y mi formación reticular vulvar no va a estar más estimulada. ¿Entienden lo que pasa? ¿Y qué hacían todos estos? Justamente generaban cambios a nivel de lo que era mi tono, de los músculos de miembros superiores e inferiores, dependiendo qué hacía cada uno de estos haces, ¿sí?
Cuando hablamos de una descerebración, nos estamos refiriendo a algo similar, pero ¿qué pasa? Alteramos lo que son niveles más inferiores. Vamos a verlos más a fondo para que los puedan entender. Una cosa que me olvidé de decir es que, como dijimos al principio del video, ¿cuál era el único haz que provenía de la corteza? Porque la mayoría de los haces que mencionamos, todos los haces que mencionamos menos uno, se formaba a partir de núcleos presentes en el tronco del encéfalo, pero había uno que se formaba a partir de la corteza, que es el haz piramidal o haz córtico-espinal, ¿sí? Entonces, lo que proviene de la corteza, justamente, si nosotros tenemos una alteración en nuestro haz piramidal o córtico-espinal, se pierde este control por parte de la corteza. ¿Me explico? Entonces, ahora sí. Cuando nosotros hablamos de una decorticación o de una descerebración, nos estamos refiriendo a un síndrome piramidal. ¿Por qué? Porque en ambos casos se altera lo que es el haz corticoespinal, o sea, se altera el control superior, se altera el control de la corteza, ¿sí? Entonces, en el caso de una decorticación, que es este que tenemos acá representado en azul, nosotros tenemos lesiones por arriba del mesencéfalo, o sea, por arriba de lo que es el núcleo rojo. Yo pierdo el control de lo que es la corteza frontal, lo cual entonces me inhibe la formación reticular protuberancial y me estimula la formación reticular vulvar. Al perder este control, yo lo que hago es facilitar el tono extensor y no estimulo el tono flexor. Como la lesión está por encima del núcleo rojo, se genera una liberación del núcleo rojo y al no estar regulado por la corteza, ¿sí? Porque tenemos esta lesión por encima del núcleo rojo, ¿qué pasa? El núcleo rojo toma el control por medio de su haz rubroespinal sobre motoneuronas alfa y gamma, favoreciendo así el tono flexor de miembros superiores, ¿sí? Entonces, al suprimir el control del haz corticoespinal que viene de la corteza, se va a ver lo que llamamos como una hipertonía de los músculos extensores de todo el cuerpo, pero en el miembro superior, como permanece indemne en lo que es el núcleo rojo, este último toma el mando, ¿sí? Porque no está controlado por la corteza, lo cual me va a generar un predominio del tono flexor en miembros superiores, porque dijimos que este que hacía me estimulaba el tono flexor de miembros superiores, ¿sí? Y me inhibía el tono extensor de miembros superiores. Entonces, el tono extensor permanece, ¿sí? Y el tono flexor, el tono extensor permanece en miembros inferiores y el tono flexor permanece en miembros superiores, mientras que se inhibe el tono extensor en miembros superiores. ¿Por qué? Porque la corteza motora suplementaria me estaba inhibiendo a la formación reticular pontina, que esta lo que hacía era estimular el tono extensor de los cuatro miembros e inhibir al tono flexor de los cuatro miembros, ¿sí? Como yo pierdo esta inhibición, entonces mi formación reticular pontina va a estar estimulada y mi formación reticular vulvar, que estaba estimulada por mi corteza motora suplementaria, no va a estar estimulada porque pierde esta estimulación. Pierde esto porque está alterado totalmente acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi formación reticular pontina hace que predomine el tono extensor de los cuatro miembros y se inhiba el tono flexor de los cuatro miembros. Por eso es que tenemos una extensión de miembros inferiores, pero a su vez, como mi núcleo rojo comanda la batuta porque no tiene la inhibición por parte de la corteza, en miembros superiores él toma el mando y dice: yo quiero que predomine el tono flexor. Y por eso tenemos que el tono flexor en miembros superiores y el tono extensor en miembros inferiores. ¿Sí? Bien. Entonces, en la decorticación, la lesión se da en lo que llamamos como la motoneurona superior por encima del núcleo rojo. Hay parálisis de múltiples grupos musculares contralaterales a la lesión. Los reflejos vamos a tener lo que llamamos como hiperreflexia, o sea, se pierde la inhibición de reflejos medulares que se ejercía por medio de lo que era la vía piramidal, que obviamente ya no la tenemos presente. El tono muscular vamos a tener lo que llamamos como una hipertonía espástica, en donde vemos un aumento del tono flexor o extensor, ¿sí? Por eso, ¿a qué me refiero con esto? O sea, cuando decimos aumento del tono flexor o extensor, nos estamos refiriendo a que
en los miembros, por ejemplo, en miembro superior tenemos un predominio del tono flexor en miembros superiores. Ahora, en miembro inferior tenemos un predominio del tono extensor. No es que predomina tanto el tono extensor como el tono flexor, porque si hablamos de un predominio tanto de tono flexor como de tono extensor en un mismo miembro, por ejemplo en miembros superiores, ya ahí nos estamos refiriendo a algo que pasa en los síndromes extrapiramidales, que lo van a ver en el TP siguiente, que es lo que llamamos como rigidez, ¿sí? Pero para esto, que es el síndrome piramidal, o sea, la decorticación y la descerebración, estamos hablando de una hipertonía espástica, o sea, aumento del tono flexor o extensor, mientras que rigidez es aumento del tono flexor y extensor en un mismo miembro. ¿Se entiende? Ahora, entonces dijimos que había una hipertonía espástica, o sea, un aumento del tono, que es un aumento del tono flexor o extensor, en donde tenemos un predominio del tono flexor en miembros superiores y del tono extensor en miembros inferiores. Y a esto que nosotros llamamos como hipertonía e hiperreflexia, o sea, un aumento del tono y un aumento de los reflejos, en conjunto se lo llama como espasticidad, ¿sí? A estos dos juntos es a lo que llamamos como que la persona está en un estado de espasticidad. Ahora, otras características que podemos mencionar de este síndrome piramidal son el signo de navaja, en el cual cuando hay predominio del tono flexor de miembros superiores, me cuesta a mí realizar un movimiento que se oponga a la flexión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este signo de navaja, lo que hace el paciente es que cuando vos le estirás, vos querés extenderle el brazo, o sea, pensemos que esta persona tiene los miembros superiores flexionados. Entonces, cuando yo quiero que la persona realice una extensión y le realizo yo la extensión, esta persona que hace inmediatamente, como tiene este predominio del tono flexor en miembros superiores, se le flexiona el brazo rápidamente y a esto se lo llama como signo de navaja, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos ciertos reflejos arcaicos que comienzan a aparecer, que son reflejos que tenemos desde el nacimiento y que después se inhiben por parte de la corteza, pero al perder la inhibición por parte de la corteza vuelven a aparecer, que estos son el clonus y el reflejo de Babinski. Que bueno, como no tenemos nuestra vía piramidal que estaba inhibiendo estos reflejos, o sea, nosotros estos reflejos los tenemos cuando somos muy chicos, ¿no? Esto lo van a ver en el práctico en otro práctico que van a tener más adelante, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, que en este justamente lo que van a ver es todos los reflejos que nosotros tenemos cuando somos chicos y que después, como la corteza empieza a tener un dominio mayor, empieza a inhibir ciertos reflejos y por tanto dejamos de tenerlos. Pero si perdemos ese control de la corteza, como en el caso de una decorticación o una descerebración, estos reflejos arcaicos van a volver a aparecer. En este caso son el clonus y el signo de Babinski. También tenemos lo que llamamos como los reflejos cutáneos que están abolidos, ¿sí? Se presenta también lo que es una hemiplegia, que es que la mitad contralateral al cuerpo va a estar paralizada, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la descerebración. Vamos a volver a la imagen anterior para que lo puedan entender, ¿sí? Cuando hablamos de una descerebración, nosotros estamos diciendo que hay una lesión que ocurre por debajo del núcleo rojo, ¿sí? Ya no es por encima del núcleo rojo como pasaba en la decorticación, sino que esta es por debajo del núcleo rojo, a nivel de lo que es el mesencéfalo. Se caracteriza porque hay una hiperextensión de miembros inferiores, del tronco y del cuello, como también extensión y pronación de lo que son miembros superiores, ¿sí? O sea, acá no tenemos una flexión de miembros superiores como en el caso de la decorticación, sino que tenemos tanto una hiperextensión tanto de miembros superiores como inferiores, de cuello, de tronco. O sea, piensen que la persona está totalmente con los miembros extendidos y totalmente con el cuerpo extendido, ¿sí? Ahora,
En estas lesiones también se pierde lo que es el control inhibitorio cortical sobre lo que es la formación reticular pontina o protuberancial, ¿sí? Se pierde esta inhibición que se generaba sobre esta formación reticular, favoreciendo su efecto excitatorio sobre las motoneuronas gamma extensoras. Por lo tanto, también se pierde lo que es el control excitatorio cortical sobre la formación reticular vulvar. O sea, si perdemos el control de la corteza, no se estimula la formación reticular vulvar y no se inhibe a la formación reticular pontina. Si no se inhibe a la formación reticular pontina, esta me estimula el tono extensor de los 4 miembros, ¿sí? Se estimula, se genera este efecto excitatorio sobre las motoneuronas gamma extensoras de los 4 miembros y por otro lado, mi formación reticular vulvar no va a poder estimular a lo que es mi tono flexor de los 4 miembros, o sea, no se genera su efecto excitatorio sobre las motoneuronas gamma flexoras. Entonces esto me genera que la persona tenga los 4 miembros extendidos. ¿Vamos bien por ahí? O sea, no pasa lo mismo que el caso anterior cuando teníamos una decorticación en donde, como mi corteza primaria no estaba presente, no inhibía mi núcleo rojo, entonces mi núcleo rojo comandaba la batuta. Sino que acá mi núcleo rojo no toma el mando. ¿Por qué? Porque no puede tomar el mando porque el haz ruberoespinal está totalmente alterado, porque la lesión es por debajo del núcleo rojo a nivel de lo que es el mesencéfalo, ¿sí? Entonces mi núcleo rojo no tiene control sobre nada. Quienes toman el control, quien toma el control, perdón, es mi formación reticular pontina, generando que se estimule el tono extensor sobre los 4 miembros, ¿sí? Entonces, vamos a verlo más en detalle. Cuando hablamos de la lesión que se produce en la descerebración, en la motoneurona superior, en la motoneurona superior por debajo del núcleo rojo y hay parálisis de múltiples grupos musculares contralaterales a la lesión, ¿sí? O sea, lo mismo pasaba antes. En los reflejos también vamos a tener una hiperreflexia, o sea, se pierde la inhibición de reflejos medulares que ejercía lo que era la vía piramidal porque se pierde el control de la vía piramidal. Después también tenemos que hay una hipertonía espástica en donde vamos a tener un aumento del tono flexor o extensor, que en este caso hay un predominio del tono extensor tanto de miembros superiores como en miembros inferiores, pero recuerden que solamente el tono extensor en cada uno, ¿sí? O sea, no está el tono extensor y el tono flexor al mismo tiempo. Eso se llama rigidez y pasa en los síndromes extrapiramidales que los vamos a ver en la clase siguiente, ¿sí? Ahora, por último, vamos a tener que, bueno, aparecen esto mismo que mencionamos antes, el signo de navaja, los reflejos arcaicos, que son Clonus y Babinski, los reflejos cutáneos van a estar abolidos, y por último, la hemiplejía, ¿sí? Que dijimos que era la mitad contralateral paralizada. Bueno, yo sé que parece muy complejo, la verdad, todo esto. Es una cuestión de, la verdad, hacerse este cuadro que yo les puse acá y pensar qué pasa si yo tengo una decorticación en donde se produce una lesión por encima del núcleo rojo, qué se pierde y qué no se pierde, o qué inhibiciones se pierden y qué estimulaciones se pierden, y lo mismo hacemos en el caso de la descerebración, y de esta forma podemos llegar a la conclusión de qué es lo que pasa. Es una cuestión de ir pensándolo y razonándolo, saberse este cuadrito y entender por qué es que pasa cada una de estas cosas que yo les puse acá. Esto sépanlo porque la realidad es que por más que sea medio complejo, es tomado, hay que saberlo. Entonces, bueno, nada, vamos a pasar al siguiente. Bueno, en este caso tenemos lo que llamamos como síndrome de la motoneurona inferior. Acá vamos a tener una lesión justamente a nivel de lo que es mi motoneurona alfa. Como yo tengo una lesión en mi motoneurona alfa, se va a producir una parálisis en un grupo muscular determinado, o sea, en el grupo muscular que está inervado por esa motoneurona alfa que yo tengo un síndrome en esta misma, que yo tengo este síndrome de la motoneurona inferior, que puede ser por diferentes razones, que no tiene sentido que se las aprendan, porque lo que quiero que sepan es qué es lo que pasa durante este síndrome de la motoneurona inferior.
En este caso nosotros tenemos entonces nuestra lesión en donde esto va a generar que se genere lo que es una arreflexia o hiporreflexia, o sea, una pérdida total de lo que son mis reflejos o una disminución de mi actividad refleja. ¿Por qué? Porque se pierde justamente lo que es las eferencias de mi reflejo miotático. Yo acá les puse mi dibujito del reflejo miotático en donde vemos que esta información llega por mi aferente primario y después a nivel medular me estimula lo que es mi motoneurona. Pero si yo tengo mi motoneurona alterada, por más que yo la estimule, obviamente mi reflejo no se va a generar. Entonces por eso nosotros tenemos una reflexia o hiporreflexia. Por otro lado también tenemos lo que llamamos como atonía o hipotonía, o sea, una disminución del tono o una pérdida completa del tono muscular. Y también tenemos atrofia en músculos paralizados porque se genera lo que es una denervación. No hay Babinski, no hay clonus porque no se pierde el control por parte de la corteza. Hay los reflejos cutáneos están normales y se puede producir lo que llamamos como paresia, que es una debilidad muscular o parálisis. Todo esto siempre en el territorio que inerva esa motoneurona inferior, o sea, en el sitio que esté inervando esa motoneurona. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el shock medular. El shock medular es la lesión a nivel de la médula espinal, ¿sí? Es una sección completa de la médula y en donde la médula lo que ocurre es que pierde su control supraespinal, pierde el control por encima de la médula espinal, ¿sí? Y obviamente se van a generar alteraciones todo por debajo de la lesión. Se produce una sección completa de la médula, sección medular completa, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos un shock medular, nosotros tenemos dos fases. Una primera fase a la cual llamamos como fase aguda o shock medular agudo y una fase crónica a la cual llamamos como shock medular crónico o fase crónica, ¿sí? Que es una segunda fase. Ahora, en mi fase aguda, ¿sí? Que es la primera fase, dijimos, esta pasa inmediatamente luego de la lesión y la médula espinal lo que hace es mostrar una pérdida permanente de la movilidad y la sensibilidad por debajo de la lesión. Ocurre lo que llamamos como parálisis flácida, o sea, hay una ausencia de la actividad motora. No se pueden realizar movimientos o también se puede producir paresia, o sea, una disminución de la fuerza muscular. En esta fase tenemos hipotonía, o sea, una disminución del tono muscular, y arreflexia o hiporreflexia, una pérdida total de los reflejos, ¿sí? Pero esto ocurre en nuestra primera fase, en nuestra fase aguda. Ahora, en nuestra fase crónica, nosotros tenemos también nuestra sección medular completa y pasa después de varios días, ¿sí? En donde continúa lo que es la pérdida de la movilidad y la sensibilidad por debajo de la lesión. Pero lo que ocurre en este tipo de shock medular crónico es que las unidades motoras comienzan a tener una actividad como exacerbada, ¿sí? Gracias a que se empiezan a generar todos mecanismos para que genera el cuerpo justamente como para tratar de regular esta situación que nos está ocurriendo en el cuerpo, que es un shock medular que no es algo obviamente que ocurre todos los días. Entonces, ¿qué pasa durante un shock medular crónico? Nosotros vamos a tener que nuestros reflejos, vamos a ver que ocurre lo que llamamos como hiperreflexia. O sea, en un principio teníamos una hiporreflexia, o sea, una disminución de los reflejos por debajo de la lesión, y ahora tenemos hiperreflexia, o sea, tenemos aumentada nuestra actividad refleja. Y esto se produce porque se forman nuevas conexiones neuronales por un mecanismo de plasticidad neuronal y se genera una upregulation de los receptores nicotínicos. Por lo tanto, se genera un aumento de la sensibilidad al neurotransmisor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una mayor actividad, ¿sí? Refleja. Ahora, por otro lado, tenemos una hipertonía, que me estoy dando cuenta acá que puse hipotonía, esto es hipertonía, ¿sí? Hipertonía es esto. Por eso acá hiperreflexia e hipertonía sabemos que son lo que llamamos como espasticidad. Estos dos juntos se los llama espasticidad.
Bueno, y estas dos, justamente, aumento del tono y este aumento de la actividad refleja se debe a que mis motoneuronas inferiores de la médula espinal se organizan y toman el mando de la situación por medio de un aumento de la sinapsis entre ellas por plasticidad y un aumento de la cantidad de receptores presentes en lo que son las sinapsis, ¿sí? Lo cual genera que cualquier estímulo, por más mínimo que sea, me va a generar un aumento del tono o un reflejo exagerado. ¿Se entiende? Pero esto pasa en el crónico. En el agudo, acuérdense que tenemos hiporreflexia e hipotonía. Y en el crónico tenemos hiperreflexia e hipertonía. Ahora, en lo que es un shock medular agudo, nosotros tenemos que se producen, alteraciones vegetativas, como por ejemplo lo que llamamos como vejiga neurogénica, en donde el reflejo miccionar pierde su regulación descendente y entonces la vejiga se va a llenar y cuando se llena y llega a su límite, digamos, se produce lo que es la micción de forma refleja, o sea, hace pis. Sin embargo, la eliminación de la orina no va a ser completa, ¿sí? Va a quedar un poquito de orina en la vejiga y esto puede llegar a generar infecciones y alteraciones, ¿no? Es que, o sea, puede ser grave. Bueno, después por otro lado se va a producir también analgesia debajo de la lesión y paresia, que dijimos que era debilidad muscular, ¿sí? Ahora, en el caso del shock medular crónico tenemos lo que es el signo de Babinski positivo. Bueno, hasta acá llegamos. Esto de motor 1 es medio complejo, es medio rebuscado. Hay que ir pensándolo y razonándolo y van a ver que de a poco le van a ir sacando las ganas. La realidad es que esto es lo mínimo que les di. Les podría haber dado mucho más porque de este tema hay 1000 cosas más para saber, pero no tenía sentido. Esto es lo que ustedes tienen que saber sí o sí para el parcial. Esto es lo importante. Así que bueno, yo acá les dejo la bibliografía que usé, las imágenes se las dejo en la descripción del video. Hay muchas imágenes que las hice yo, les recomiendo que hagan los dibujos si lo necesitan, sobre todo la parte de los reflejos y demás. Así que bueno, nada, espero que les haya servido.